Carlos, ¿cómo estás, Cruz? Muy bien, empecemos, chicos. Bueno, el día de hoy tenemos que trabajar el tema de ochenio y convivencia. Son dos temas, así que vamos a empezar primero con el ochenio y luego continuamos con la etapa de la convivencia, ¿no? Ujú. Eh, a ver, en primer lugar, muchachos, en primer lugar, eh, creo que ustedes pongan sobre todo énfasis, un poquito, muchachos, pongan énfasis. A ver. En lo que hemos estado viendo en la última clase. Claro, la última clase hemos visto Primavera Democrática, ¿no? Y ahora nos tocaría ver justamente el ochenio. Ujú. En la última clase vimos cómo una crisis política se había desatado en nuestro país, sobre todo de una mala gestión hecha por el presidente Bustamante y Rivero. Recuerden, el presidente José Luis Bustamante y Rivero había generado un mal ejercicio de la política. Había llegado muy bien al poder formando una gran alianza. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese bloque político? Ese bloque político que encabezó Bustamante al llegar a la presidencia, chicos. A ver, ¿te acuerdas cómo se llamaba eso? El Fredena, el APRA, la Burguesía Nacional, la oligarquía peruana, ¿no? Incluso el Partido Comunista integraban el Fredena. Por lo tanto, Bustamante fue hábil para llegar al poder, pero el problema es que durante su gobierno uh, empiezan, ¿no? Las debilidades, se puede decir, recuerda, no hay un control eficaz, ¿no? Del Congreso. El Congreso de mayoría aprista termina convirtiéndose en un bloque muy sólido de oposición. Al final, el APRA es el grupo político que no termina llevando a cabo un buen lazo. Hola, ¿cómo estás, Toledo? Un buen lazo con el gobierno. Al final, por eso es que Bustamante es destituido mediante un golpe de Estado. Y es así como termina la etapa de la primavera democrática y empieza este periodo llamado el 80, de 1948 hasta 1956, chicos. Entonces, si hablamos del inicio, si hablamos de Odría, quien tenemos en pantalla, el gobierno de Odría inicia mediante un golpe de Estado. Estado que fue dirigido justamente desde Arequipa, porque Odría encabezaba una guarnición de la Arequipa, se le da el nombre de Revolución Restauradora. ¿Mm? La Revolución Restauradora es el nombre que se le da entonces a este golpe de Estado. Hay que señalar que Odría eh, primero, antes del golpe de Estado, él lee un manifiesto, ¿no? Termina leyendo un manifiesto a la nación a través de Radio Continental desde la ciudad de Arequipa, donde termina justificando su levantamiento armado. Él justifica, ¿no? Su gobierno, señala de que la única forma de frenar la violencia y la crisis política, ¿no? En nuestro país es con un gobierno militar sólido. Así es como él eh, decide encabezar su golpe de Estado. Ahora, recibe el apoyo de este personaje, creo que lo vean, ¿sí? Zenón Noriega, se le llama a este personaje, bueno, ese es su nombre, Zenón Noriega, y él encabezaba una guarnición también del ejército en Lima, ¿no? Cuando escucha, ¿no? El llamado al golpe de Estado de parte de Odría, Zenón Noriega decide colaborar con Odría en este golpe de Estado. Así que hace los preparativos para recibir a Odría en Lima. Mientras esto ocurría, Bustamante ni siquiera se imaginaba de este golpe de Estado. Bustamante estaba volviendo de Chosica al centro de Lima, chicos. Y bueno, en la intersección entre Chosica y el centro de Lima, los militares terminan deteniendo al presidente Bustamante y bueno, él es obligado a salir del país, termina siendo deportado hasta Buenos Aires y bueno, ¿no? Muchos años después recién volvió Bustamante. Así es como termina su gobierno entonces. Uh-huh. Odría, por otro lado, ¿no? Estaba en camino cuando Zenón Noriega termina
recibiendo la llegada de, reentrega el mando político. Y es así como Odría eh, forma una junta militar que él va a presidir. Ahora, ¿a quién representa Odría? Hay que tener en cuenta esto. Odría representa a un sector eh, del Perú, chicos. Odría representa sobre todo a la oligarquía peruana. Ujú. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Odría tiene dos etapas, no te vayas a olvidar. Hay un primer periodo que justamente se denomina el gobierno de la Junta Militar, chicos. En la Junta Militar que Odría encabeza, en esta etapa de gobierno va del año 1948 hasta el año 1950. Si te das cuenta, aquí hay 2 años de gobierno en que Odría ejerce el cargo no de presidente del Perú, muchachos, sino el cargo que está ejerciendo Odría es el de presidente de esta junta militar. ¿Mm? Bueno, una junta que fue vista, ¿no?, por la población civil en su mayoría. Los habitantes de Lima vieron esto como una dictadura. Es más, Odría terminaba, por ejemplo, presidiendo esta junta y terminaba gobernando a través de decretos, ¿no? A través de decretos leyes. Ujú. Y a través de los decretos que él justamente ejercía, se veía, ¿no?, cuál era la línea política, porque a través de los decretos establecía la persecución contra los grupos opositores en la política peruana. ¿Y cuáles eran estos grupos opositores? El APRA y el Partido Comunista. Por lo tanto, el gobierno se va a centrar en perseguir tanto al APRA como también al Partido Comunista. Ahora, obviamente las críticas que recibió por parte de la población civil este gobierno fueron bastante duras, hasta el punto que Odría decidió dejar de lado la presidencia de la Junta Militar y decidió bajar al llano. Profe, ¿qué significa esto de la bajada al llano? La bajada al llano, como se le llama, es aquella acción a través del cual Odría renuncia a su cargo de presidente de la Junta Militar, renuncia a este cargo y termina convocando a elecciones presidenciales, chicos. ¿Qué, profe? No entiendo. Sí, recuerda que Odría deja el cargo de presidente de la Junta Militar en manos del general Zenón Noriega, ujú, quien va prácticamente a reemplazarlo en el poder. Pero fue una pregunta porque, a ver, te explico un poquito, muchachos. Te explico un poquito antes de hablar de este personaje. La Constitución dice algo, ¿no? En la actualidad y también la Constitución de ese tiempo señalaban algo. Los militares no pueden postular directamente a la presidencia del país, chicos. ¿Por qué? Porque mientras ejerzas un cargo militar, tú no puedes, ¿no?, postular por vía democrática a la presidencia. ¿Cuál es el requisito, ¿no?, que actualmente se tiene en la Constitución y que también en ese tiempo se hacía valer? ¿Cuál era el requisito para que los militares puedan postular a la presidencia? A ver, nadie conoce esa norma. Tiene que pasar al retiro como mínimo 6 meses antes de iniciado el proceso electoral. Imagínate, como mínimo 6 meses antes a esto. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros, eh, Zenón Noriega convoca elecciones y ahora en estas elecciones presidenciales de 1950 se presenta este candidato opositor. Es un general también del ejército, el general Ernesto Montagne. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que Odría, miren aquí lo tenemos, Odría trata, profe, pero si era general no podía postular. Bueno, él se había retirado antes, ¿no? Con el grado de general, había pasado a su retiro. Aquí los tenemos en la campaña, ¿no? En la campaña electoral. Por un lado, ¿no?, el candidato Odría
por otro lado, el aspirante a candidato, que fue Ernesto Montay. Profe, ¿por qué aspirante a candidato? Estaba a punto de inscribirse, ¿no? En el proceso electoral cuando ocurre algo. El ejército lo termina deteniendo. Lo acusan de haber cometido, ¿no?, actos de corrupción, ¿no?, mientras ejercía el cargo militar. Al final termina quedándose en prisión unos 4 días y para esa fecha ya había pasado el proceso de inscripción de su partido y de un candidato. Por lo tanto, no pudo inscribirse como candidato. Simplemente quedó como postulante, ¿no? Nada más. Al final, en el proceso electoral, en las elecciones presidenciales de 1950, por lo tanto, ¿quién se presentó como único candidato? Odría. Y Odría venció obteniendo el 100% de los votos. Claro, si era el único candidato y las personas tenían que votar por alguien, ¿no? Odría recibe esos votos. Así es. Claro, habían votos blancos, ¿no? Algunos votos viciados también, pero no, los votos válidos, ¿no? De los votos válidos, Odría recibe el 100% de los votos. Y así es como empieza Odría, ¿no?, a un nuevo periodo de gobierno, al cual se le va a caracterizar por ser un gobierno populista. Aquí lo tenemos, miren, aquí está. Este es el momento en que Odría es reconocido, ¿no?, por el Jurado Nacional de Elecciones como vencedor. Obviamente, ¿no? Si no tenía competencia. Tenía que vencer. Ahí empieza así el gobierno democrático de Manuel Odría, que dura 6 años, como lo había determinado justamente la Constitución del año 33. Desde 1950 hasta 1956 gobernaría nuestro país. Ahora, entre las medidas, por ejemplo, que Odría establece durante su gobierno, chicos, se encuentra la dura persecución que llevar a cabo en contra del Partido Aprista Peruano y del Partido Comunista del Perú. Tanto el APRA como el Partido Comunista van a terminar siendo perseguidos, muchachos. ¿Sí? Tanto el APRA como también el Partido Comunista van a ser perseguidos. Incluso recuerda que Odría lo que hace es colocar fuera de la ley a estos dos partidos políticos. Y no era la primera vez que estos partidos habían sido puestos fuera de la ley. Cuando se había también establecido, ¿no?, que tanto el Partido Aprista como el Partido Comunista se encontraban fuera de la ley, chicos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? A ver, dime. ¿En qué momento? Vamos, 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 dime. Durante el tercer militarismo, chicos. No sé si te acuerdas de un presidente militar que rechazó también al APRA, ¿no? Incluso el APRA conspiró para asesinarlo. ¿Te acuerdas de qué presidente estoy hablando, no? Claro, ¿no te acuerdas? Sánchez Cerro, chicos, Sánchez Cerro. Pensé que me ibas a dar el nombre, ¿no? Pero bueno. Ujú. Ahora, Odría llega con una frase, en la campaña electoral Odría había presentado un plan político y una frase que tenía mucha pegada, sobre todo en la población migrante que había llegado recientemente a la capital. Profe, ¿cuál era esa frase? Mira, salud, educación y trabajo. Y otra de sus frases es hechos y no palabras. Esta frase de salud, educación y trabajo tiene mucha pegada en la población migrante porque justamente es lo que ellos reclaman. ¿Ellos qué reclaman? Hospitales, centros de salud. Ujú. ¿Qué más? También reclaman educación. ¿Qué? Sí, educación. Recuerda, el migrante viene aquí con sus hijos y sus hijos necesitan ser educados. Ahora, no vayas a pensar que los migrantes son pocos, ¿ah? Una familia de inmigrantes fácilmente superaba el número de 10 miembros. ¿Qué, profe? Tanto, sí. Aquí venía papá, mamá y sus 11, 12, 13 hijos.
Así era, muchachos. Por lo tanto, el papel de la educación gratuita que el gobierno te podía facilitar era un punto muy importante, ¿no? Sobre todo para el sector migrante. Bueno, también, mira, tenemos aquí trabajo. Tenemos entonces salud, educación y trabajo. ¿Mm? Claro. Y recuerda, la mejor forma de llevar a cabo todo esto es mediante las obras. Las obras, claro, cuando tú como gobierno promueves una obra, te terminas brindando ¿qué? Trabajo a las personas, das trabajo. Si la obra se basa en construir hospitales o en construir colegios, estás también enfocándote ¿qué? Al ámbito de salud y al ámbito de educación. Y eso es lo que Odría va a terminar realizando. Va a realizar una gran cantidad de obras, construcciones, sobre todo vinculados aquí a la educación y a la parte de la salud. Pero para eso se necesita un alto presupuesto en el Estado, se necesita dinero. Para buena suerte nuestra, ¿no? Nuestra economía estuvo en crecimiento en ese tiempo. Para buena suerte, sobre todo del gobierno de Rodríguez. Pero dime, ¿qué pasaba entre el año 1950 y 1956? ¿Qué está pasando en el mundo en esos años? Hay algo que obviamente favorece a nuestra economía. Yo te dije que siempre que un conflicto se desarrolla en Europa o en Asia, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a vender mayor cantidad de ¿qué? De productos, no te vayas a olvidar. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando en el mundo, chicos? Ustedes ya deben haber visto esto, ¿no? 1950 a 1953, en la zona de Asia, dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, libraban un conflicto. La llamada Guerra de Corea, el contexto en el que se inicia este gobierno democrático de Odría. Ahora fue una pregunta, ¿y eso favorece a nuestra economía? Por supuesto, chicos. Sí, veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, el aspecto económico. Miren, las materias primas van a terminar, ¿qué cosa? Van a terminar teniendo una mayor demanda por dos motivos. Primero, en primer lugar, la guerra de Corea, pero también, chicos, para 1945, a 48, al 49, al 50 incluso, hay mucha demanda de los países de Europa que están en vías de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial por las materias primas. Y el Perú va a tratar de aprovechar esto, va a tratar de aprovechar esta alta demanda, chicos. Recuerda, en ese contexto entonces, se termina incrementando la exportación de cobre, algodón y sobre todo azúcar. Claro, recuerden que el cobre es indispensable para la fabricación de ¿qué? De armamentos. El algodón es importante para la fabricación de uniformes para los soldados y el azúcar es importante, obviamente. Claro, el azúcar es importantísimo, chicos, para alimentar a los soldados. Así que el Perú exporta gran cantidad de materias primas. Esto genera una bonanza económica y todo ese dinero podría lo invierte, ¿no? En construcción de obras. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, nuestra economía fue incluso, ¿no? Tuvo un crecimiento, eh, sobre todo por las nuevas inversiones que llegaban en ese tiempo. Inversiones sobre todo en el rubro minero. Por ejemplo, para favorecer las inversiones extranjeras, lo que Odría impulsa es una serie de medidas, como por ejemplo exonerar del pago de impuestos por los primeros meses a estas empresas mineras. Y también establece algunos códigos vinculados a la minería y al petróleo. Por ejemplo, justamente en ese tiempo se crea el Código de Minería de 1950 y se establece también una ley independiente, que es la Ley del Petróleo de 1950. Ahora, ambas normas fueron bastante ventajosas para las inversiones extranjeras. Es por eso que llegan estas empresas. Miren, llega la Southern Peru Corporation. ¿Qué es esto, profe? Es una empresa norteamericana, la Southern Perú, no se olvide, llegó a la zona de Toquepala para poder extraer cobre de esas minas.
La otra empresa que llega es la llamada Marcona Mining Company, que debe ser Marcona. Es la Marcona Mining Company, chicos. La empresa Marcona llega a la zona de Ica para poder extraer hierro de esta zona. Hasta el día de hoy, estas dos empresas mineras se mantienen en nuestro país. En nuestra economía favorecen al desarrollo productivo de nuestro país. Así que se puede decir que en tiempos de Odría el Perú vivió una etapa de bonanza. Así es, la bonanza sobre todo se dio por el aumento de las exportaciones, pero si nos damos cuenta también hay nuevas inversiones que han llegado a nuestro país. Ahora, al mismo tiempo que se veía esto, chicos, las ciudades de la costa, sobre todo Lima, empezaba a crecer de forma abismal. Recuerda, tenemos por aquí nosotros una Lima que va cambiando. En la periferia de Lima se practicaban ciertas actividades agrícolas, chicos, así como también crianza de animales. Todas esas zonas ganaderas y esas zonas agrícolas están siendo eliminadas. Las personas que hacen optan por vender sus terrenos a los migrantes. Y así es como, ¿no?, se va estableciendo una Lima, ¿no? Una Lima que recepciona una gran cantidad de migrantes durante este tiempo. Ahora, por otro lado, muchachos, miren por aquí, con esa famosa frase, hechos y no palabras, Odría terminó ejecutando una serie de obras. Te dije, las obras pueden estar vinculadas al ambiente educativo, al ambiente de la salud, pero también al aspecto agrícola. Por ejemplo, hay una gran obra de irrigación que se realiza en ese tiempo en Piura. Hay una gran obra de irrigación, chicos. La represa de Poechos. De repente han escuchado ustedes en geografía esa represa. Se financia su construcción durante la época de Odría. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta que hay varios edificios que Odría termina impulsando su construcción. Por ejemplo, la sede de los ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda o Economía y el Ministerio de Educación son creados en este contexto. Además, el gobierno invierte para la construcción de hospitales y el hospital más conocido en ese tiempo es el Hospital del Empleado. Pero bueno, también recuerda que para manejar nuestra economía, una misión económica llega a nuestro país. El hombre que vemos en la imagen, chicos, es un economista norteamericano llamado Julius Klein. Él llega presidiendo la famosa misión Klein. Esta misión tuvo como tarea reorganizar la economía de nuestro país. ¿Qué es lo que propone Klein? Klein propone el desarrollo del libre comercio, ¿no? Eso es lo que propone para que las economías de los países de América Latina sigan estando en crecimiento. Lo que él hace es hace una propuesta para que el Perú siga impulsando el libre comercio y que se reduzca, por lo tanto, la intervención del Estado en nuestra economía. Quiero que te vayas dando cuenta. La posición que tomaba nuestra economía tras el crack del 29, tras la Gran Depresión, ¿te acuerdas que la teoría liberal de Adam Smith había decaído? Y la teoría de Keynes impulsaba a los países del mundo, entre ellos nosotros, a adoptar unas medidas más de control por parte del Estado de la economía. El Estado debería controlar la economía, pero viene Klein en los años 50 y Klein recomienda al Estado peruano desarrollar libre comercio, dejar atrás el intervencionismo estatal en la economía y ejercer nuevamente un libre comercio. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que Klein viene a negociar la compra de una gran cantidad de toneladas de pescado a nuestro país. Durante este tiempo también recuerda que la exportación de la harina de pescado está cada vez en crecimiento. Es es una nueva fuente de ingresos económicos para nuestro país. Sobre todo hay un tipo de pescado que es muy requerido, la anchoveta, chicos. La pregunta es, ¿por qué había tanta demanda en Estados Unidos y también en Europa de la harina de pescado? A ver, piensa, piensa, piensa.
¿Por qué? A ver, muchachos, ¿para qué sirve la harina de pescado? A ver, ¿para qué sirve la harina de pescado? A ver, a ver, a ver. A ver, muy bien. Comida para gato. Dice. No, 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 gato no. Ujú. Era alimento para las aves de granja. El pollo, por ejemplo, ¿no? La gallina, ¿no? Se alimentaban con harina de pescado hasta ahora. Ujú. Por eso era importante, ¿no? Ahora, veamos por aquí, ¿no? La llegada de Klein. Miren, una crítica, ¿no? Obviamente al duro cambio que se vive en nuestra economía, producto de la llegada de la misión Klein. Repito, dejamos el intervencionismo del Estado y adoptamos libre comercio. Ah, acuérdate de eso. Muy bien, y aquí tenemos, por ejemplo, mira, mira, otra caricatura de la época. Aquí está, ¿no? En esta caricatura vemos al Congreso. Ujú. El Congreso repartiendo leyes, ¿no? Leyes, por ejemplo, el aumento de sueldo, la gratificación, aumento de sueldos, aumento de sueldos, aumento de sueldos, etcétera, ¿no? Es una parodia, ¿no? De lo que se termina haciendo durante este tiempo, porque el gobierno de Rodríguez justamente establece el aumento de salario en más de 2 oportunidades. Además, Rodríguez establece, por ejemplo, el derecho a la gratificación, chicos. Es una de las medidas que por primera vez se establecen en nuestro país. Antes de esto no existía gratificación. Ujú. A ver, la gratificación, profe, se va a otorgar por fiestas patrias en este tiempo, únicamente por fiestas patrias. ¿Qué significa eso? Que a los trabajadores se les va a dar un pago adicional, un sueldo adicional por el concepto de gratificación. Entonces, espero que no te vayas a olvidar de esto. Listo. ¿Qué más? Mira. También si analizamos el aspecto político del ochenio, recuerden que el APRA se va a convertir en un partido político de oposición. ¿Mm? Por eso pongo por aquí, Rodríguez impulsó esto, una medida de persecución contra el APRA, esto es el Partido Aprista Peruano, chicos, el PAF, y una persecución contra el Partido Comunista. Los coloca fuera de la ley. Y con la ley de seguridad interior, el gobierno tiene la potestad de ¿qué? De allanar negocios, ¿no? De capturar también a estos personajes. Así es. Y la ley de seguridad interior entonces permite que los militares nuevamente salgan a patrullar las calles y cuiden el orden interno. Bueno, en verdad lo que estaban haciendo no era cuidar el orden interno, sino era poner fin a la oposición política del APRA y del Partido Comunista. El objetivo era capturar y desmantelar a estas organizaciones. Por eso es que nuevamente, chicos, en este contexto se van a suspender las garantías constitucionales, como por ejemplo, ¿no? El habeas corpus va a ser suspendido y muchos apristas están siendo capturados por este tiempo. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo se llama el líder aprista? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre tenía el líder del APRA en este tiempo, chicos? Aquí lo tenemos, mira. Víctor Raúl Aya de la Torre. Aya ya había caído una vez, ¿no? Por un gobierno enemigo del APRA. En tiempos de Sánchez Cerro había ido a prisión. Esta vez él no quería nuevamente caer preso. Por lo tanto, mira lo que realiza. Mira la acción. Aquí lo tenemos a Víctor Raúl con un grupo de búfalos. Un ratito, ¿qué cosas son búfalos? El término búfalo hace alusión al partido, a los miembros del partido apristas. Esos son los llamados búfalos. Profe, ¿por qué se le llaman así? En honor a uno de sus líderes, Alberto Barreto, apodado el Búfalo, uno de los que murió en la masacre de Chanchán durante el gobierno de Sánchez Cerro, no te olvides.
Y mira la medida que toma ahí. Busca protección. Profe, ¿dónde? En la embajada de Colombia. Aquí está, miren. La embajada de Colombia acepta, ¿no? La medida, ¿no?, de protección solicitada por Odría, digo, por Haya. Ahí está. El problema, chicos, es que era muy difícil para Haya llegar a la embajada de Colombia sin que lo terminen descubriendo. Así que él y Armando Villanueva del Campo, otro líder aprista, ¿no?, de su generación, eh, se disfrazaron, se colocaron barbas falsas, anteojos, ¿no?, incluso una peluca, y llegaron a pisar territorio de la Embajada de Colombia. Una vez que están dentro, ¿no?, los militares recién se dan cuenta de que ese hombre, ¿no?, llevaba peluca. Cuando él se quita la peluca, lo identifican como hay, pero ya no podían hacer nada, chicos. Pues la Embajada de Colombia le había dado un salvoconducto a él. ¿Qué significa eso? Lo consideraban protegido político y le habían dado, ¿no?, una especie de pasaje para que pueda viajar a Colombia y ser protegido allá por el gobierno colombiano. Miren aquí, mientras está en Lima, en la Embajada de Colombia, podemos ver varias fotografías de allá dentro de la embajada, mira. Ujú. Sus primeras semanas de asilo se le veía observando, ¿no?, las calles, bastante tranquilo, tranquilo obviamente porque estaba protegido por una embajada extranjera. Si no se hubiera dado de esta forma, chicos, si ella no hubiera buscado una jugada política para ser considerado protegido político, te aseguro que ahí hubiera pasado algunos años más de vida en prisión. Y una de las acciones, por ejemplo, esta es una de las acciones que Alan García trató de imitar de Haya. No sé si ustedes se acuerdan que Haya, bueno, Alan García también intentó buscar protección en una embajada, en la embajada de Uruguay, antes de optar por el suicidio, pero se le terminó rechazando, porque obviamente la figura legal era distinta, ¿no? Haya podría hacerse pasar por figura política, pero no, Alan no, no. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahora, hay una cosa que también debemos tomar en cuenta aquí. ¿Cuántos años, cuántos años Haya abandonó el país? Después de unas semanas de estar en la Embajada de Colombia, a, sale del país, viaja a Colombia y ahí va a residir 5 años. Sí, ahí va a permanecer 5 años. Sí. Profe, ¿por qué no vuelve? No vuelve porque el gobierno de Odría lo estaba persiguiendo. Así que regresa tras, bueno, no, enterarse de que el gobierno de Odría está a punto de acabar. Y bueno, aquí tenemos a su asesor presidencial, profe Kinsen Esparza Sañartu, ¿no? Alejandro Esparza Sañartu es el asesor del gobierno de Odría. Y bueno, también es el vocero del gobierno en muchas oportunidades en este tiempo. Pero y aparecen algunas organizaciones políticas también en ese tiempo. De repente tú debes haber escuchado de algunas de estas. Por ejemplo, durante estos años surge Acción Popular. Claro, la Lampa, ¿te acuerdas? Acción Popular. Y aparece también el Partido de Democracia Cristiana. Sí, profe, Democracia Cristiana. Bueno, en ese tiempo se fundó con ese nombre, ¿no? Democracia Cristiana. Hoy ese partido todavía existe. Pregunta, chicos, ¿qué nombre tiene Democracia Cristiana en la actualidad? A ver, de repente te doy un nombre y tú lo identificas. Luis Bedoya Reyes. A ver, nada por ahí. El famoso Tucán, ¿no? Nada. Luis Bedoya es el líder del PPC, el PPC, del Partido Popular Cristiano. Este partido
Se fundó en tiempos de Odría con el nombre de Democracia Cristiana. Después cambió de nombre, ¿no? Esa fue su primera denominación. Democracia Cristiana, chicos. Ahí está. Democracia Cristiana. Muy bien, sigamos avanzando. En el gobierno de Odría, también en el aspecto social, se puede ver algunos cambios en la capital. Por ejemplo, ¿qué cambios, profe? Van apareciendo las llamadas barriadas o pueblos jóvenes. Uh-huh. Y también algunos le llaman a esto cinturón de pobreza, ¿no? En la periferia de Lima se van ubicando nuevos pequeños asentamientos humanos, uh-huh, que van a recibir el nombre de barriadas o pueblos jóvenes. Miren, esta es una de las grandes obras que establece el gobierno de Odría en ese tiempo. Relacionado al plano social, sobre todo al seguro social, crea esto, el Hospital del Seguro Social Obligatorio del Empleado, más conocido como Edgardo Rebaldiati. De repente lo conoces, Avenida Salaberry, nada, no lo llegas a ubicar, centro de Lima, límite Jesús María, Lince, ¿no? Bueno, ese hospital, chicos, fue el más grande de su época. ¿Mm? Y aquí tenemos otra de sus obras, miren. Este es otro hospital que se crea también. ¿Qué hospital es este, chicos? A ver, está muy junto, ¿no? En espacio, a la Universidad San Marcos. A ver, ¿cómo se llama ese hospital? El Hospital Militar Naval, no te olvides, ¿está? El Hospital Militar Naval. Y bueno, recuerden que también a favor del sector obrero, ¿no? Aparte de establecer la gratificación por fiestas patrias que te había dicho, el gobierno de Odría estableció el salario dominical, chicos, para obreros y empleados. A ver, ¿qué diferencia había de un salario dominical con el salario de otro día de trabajo, chicos? A ver, dime, ¿cuál es la diferencia entre estos? Vamos, dime. Nada, ¿cuál es la diferencia entre un salario dominical? ¿Qué es un salario dominical, muchachos? ¿Mm? Muchos ya están prontos, ¿no?, a dejar el colegio, así que, a ver, nada. Aquí se llama salario dominical. El domingo, normalmente, ¿no? Era el día de descanso. Pero si el trabajador labora, ¿no?, un día domingo, se le debe remunerar ese día doble. El pago debería ser doble. A eso se llama salario dominical. Bueno, estas, por ejemplo, estas dos reformas que toma el gobierno de Odría a favor del sector obrero han sido tomadas, ¿no?, en un examen de admisión. No en San Marcos, esto vino en UNI, no te olvides, en su último proceso, ¿no? O el, bueno, el anterior, ¿no? No es el último, el anterior proceso de examen vino este. Bueno, también en el aspecto de la reforma a favor del sector obrero se establece, ¿no?, la participación de los empleados y obreros en las utilidades de la empresa. Es decir, chicos, el obrero, así como también los empleados de una empresa, tienen derecho a las utilidades de esta. Y eso es importante. Hay muy pocas empresas hoy en día que terminan dando utilidades al trabajador, ¿no? Es decir, no ganancia, ¿no? Es decir, tiene un mínimo de ganancia. Y eso lo declaran las empresas. Pero ¿qué pasa si la empresa ha obtenido no ingresos económicos anuales que superan esa bonanza incluso? Entonces, todo ese dinero en exceso tiene que ser repartido entre quién, entre el empleador y también el trabajador. Por eso es importante, chicos, conocer esto. Se llaman utilidades.
Este es un antecedente de lo que se va a conocer después como la comunidad industrial en tiempos de Velasco. Bueno, por otro lado, también les había dicho, ¿no? Que se va a mejorar bastante los salarios, tanto a obreros, a empleados, ¿no? A maestros también. Se incrementa el salario para este tipo, ¿no? De oficios. Se le da una pequeña subida y en general también aumenta el salario mínimo a nivel nacional. Y hablando de esto, hablando de tratar de darle mayores derechos a la población, una de las medidas de repente populista y también social del gobierno de Rodríguez fue el otorgar el derecho de ciudadanía a la mujer. ¿Qué significa eso? El derecho al sufragio, chicos. Va a permitir el gobierno que las mujeres puedan ejercer derecho al voto en elecciones presidenciales. Ya la mujer podía votar en otro tipo de elecciones, chicos. A ver, dime, ¿en qué tipo de elecciones la mujer ya tenía derecho al voto? A ver, dime. A ver, eso ya lo hemos visto también. La mujer tenía derecho al voto en elecciones municipales, chicos. Profe, ¿y eso desde qué gobierno? Bueno, la mujer podía tener derecho a votar en elecciones municipales desde la época de Sánchez Cerro. Ahora le están dando el derecho al voto, pero en elecciones presidenciales, no te olvides, en elecciones presidenciales. Mira por aquí. Esto, ahí está. ¿Qué es esto, profe? El hospital militar, chicos, otra de sus obras, el hospital militar. Ahora, cuidado, no vayas a ver, ¿qué pasa si en el examen, yo te pregunto, ¿no? A ver, ¿qué pasa si en el examen te viene? El gobierno de Rodríguez le otorgó el derecho a la mujer, el derecho al voto presidencial a la mujer, tu marca es verdadero. Ahora, la pregunta es, ¿para todas las mujeres? O sea, ¿todas las mujeres tenían derecho al voto o tenían que cumplir otro requisito aparte? Y si hay que cumplir ese requisito, dime, ¿cuál es ese requisito? A ver, ya piensa, muchachos. Profe, mayoría de edad, muy bien. ¿Cuánto era la mayoría de edad en ese tiempo? A ver, ¿cuál era la edad, no? A partir de la cual se tenía, ¿no? Justamente la ciudadanía. A ver, chicos, mayoría de edad, ¿a partir de cuántos años era? No vayas a pensar que eran 18 años, ¿ah? Eran 21 años. Entonces, para que una mujer pudiese votar, tenía que tener como mínimo 21 años, cumplidos, cumplidos. Y además tenía que tener, tenías que tener, por ejemplo, el visto bueno, ¿no? De parte del gobierno. ¿Qué significa? Que tenían que hacer ciertos, por ejemplo, ¿no? Tenías que resolver un cuestionario. eh, y bueno, uno de los principales, ¿no? Puntos que podía a ti negarte el derecho al voto es esto, que tú seas ¿qué? Analfabeta. Si la mujer es mayor de edad, pero no sabe leer ni escribir, la pregunta es, ¿vota o no vota, chicos? ¿Tienes derecho al voto o no? ¿Qué piensas tú? A ver, piensa, piensa. En esos años, si la mujer era mayor de edad, pero no sabía leer o escribir, ¿votaba o no votaba? Podía votar, chicos. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, recuerda algo muy importante aquí. ¿Cuándo se le permite a las mujeres analfabetas tener derecho? Porque aquí se le está negando, ¿no? Derecho. Claro, la mujer que no sabe leer o escribir no vota, chicos, en ese tiempo. ¿Y cuándo le van a entregar, no, el derecho al voto a los analfabetos en general? Con la Constitución de qué año? Con la Constitución de 1979. Ahí está.
Muy bien, y bueno, en otro aspecto también es importante, chicos, es importante señalar esto. Miren, esta obra. ¿Qué es esto, profe? El hombre que ves aquí es Temístocles Rocha, conocido miembro del ejército peruano, reconocido sobre todo por haber ideado, ideado el Rochabús. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es el Rochabús? Aquí está, muchachos. Este es el Rochabús, para que me entiendas. Aquí está, mira. De repente en algún momento has estado por la calle, aunque no creo, no es muy común ahora utilizar el Rochabús, pero en esos años sí, ¿eh? Cuando había una manifestación social, por ejemplo, muy violenta, lo que hacía el ejército, o en todo caso la Guardia Nacional, era utilizar el Rochabús, como pueden ver. El rompe manifestaciones también se le llamaba. Así dispersaban a la población, ¿no? Que salía en protesta, en reclamos, ¿no? Y generaba violencia. Ahí está. Claro, es muy poco, ¿no? El día de hoy su uso, pero en tiempos del ochenio era muy común conocer, por ejemplo, los lugares, ¿no? Por donde transitaba el Rochabús. ¿Mm? Y si había una movilización social cerca, ¿no? Te convenía, por ejemplo, no salir del lugar, alejarte lo más rápido posible, ¿no? Porque lo más seguro era que el gobierno iba a intervenir mediante el Rochabús. Profe, pero ahora también hay protestas y todo, ¿no? Y la policía, por ejemplo, demora en llegar. Que claro, la policía hoy demora en llegar. En este tiempo estamos en un gobierno militar, chicos. ¿No? Y la mano dura del gobierno de Odría es lo que justamente caracteriza a esta etapa. Ahora, miren, eh, en otro aspecto, ya relacionado sobre todo al aspecto educativo, porque también recuerden, el aspecto educativo está vinculado al aspecto social. En materia educativa, el gobierno de Odría estableció la creación de 55 GUE. ¿Qué son estos, profe? Grandes unidades escolares. Aquí se van a crear las grandes unidades escolares. ¿Qué son? Son colegios, ¿no? Cuya dimensión de espacio y funcionamiento era asombroso. Ujú. Profe, ¿cuánto de extensión? Más de 500, entre 500 y 1000 metros cuadrados. Eso era lo que aproximadamente, ¿no? Medía una gran unidad escolar. En esta gran unidad escolar, no vayas a pensar que únicamente la educación era para varones, también las mujeres recibieron esto. Y se otorgó, por ejemplo, algunos seguros sociales, ¿no? A los maestros. Ahora, ¿cuáles son esas grandes unidades escolares? De repente has escuchado tú del Ventín, en Rímac, Pedro Lavarte, por ejemplo, ¿has escuchado en La Victoria? Miguel Grau, Alfonso Ugarte, nada, un poco. En Breña, por ejemplo, ¿no? Mariano Melgar, Mercedes Cabello, Fanning, todas esas grandes unidades escolares fueron creadas en este tiempo. Para varones y para mujeres, no mixtos, ¿ah? Profe, no mixtos, no. Había mucho cuidado de no, por ejemplo, no terminar generando una mezcla entre varones y mujeres. No se educaba, ¿no? De forma mixta. Ujú. Recuerden que es un gobierno militar, por lo tanto, también el adiestramiento militar es indispensable. Y bueno, se crean, por ejemplo, durante este tiempo también grandes colegios, ¿no? Colegios militares, se crean institutos también, se crean algunos centros agropecuarios. Por ejemplo, en este tiempo, el Instituto Pedagógico Nacional de Varones, también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Mujeres, ¿no? Las escuelas normales o rurales terminan funcionando. Lo más importante, quiero que veas esto. Chicos, ¿cómo le llamamos a esto? Algunos de ustedes ya deben saber. ¿Qué es eso?
Este gran edificio, esta gran edificación, ¿qué es? A ver, ¿nadie conoce? Avenida Tupac Amaru, ¿nada? La Universidad Nacional de Ingeniería, chicos. La UNI siendo creada aquí. Bueno, y otra universidad que también se crea en estos años es la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. ¿Mm? Esa es la universidad. Bueno, ahora debemos también tener en presente lo siguiente. Se fundó en 1950 el Centro de Altos Estudios Militares, que sí, el Centro de Altos Estudios Militares, el famoso CAEN, que hoy en día se llama Centro de Altos Estudios Nacionales. Hoy es CAEN con N y no con M. Ahora, ¿cuál era el objetivo de establecer, por ejemplo, en nuestro país el CAEN? El objetivo, chicos, era mejorar la organización de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo capacitándonos en qué, en estrategias tácticas de lucha. Ujú. Profe, una pregunta, ¿y por qué? Porque nuestro ejército había actuado mal, ¿no? Había tenido un mal resultado en su formación, y esto ya lo habíamos visto, ¿dónde? En 1941. Claro, en la guerra contra el Ecuador se vio, ¿no? La nula participación por parte del gobierno en este conflicto. Y aquí tenemos también una imagen, chicos, miren, ¿qué es esto? A ver, dime, ¿qué obra es esta? Este edificio que ustedes lo deben conocer, chicos, a ver, ¿conocen el lugar? ¿Dónde fue tomada esta fotografía, Bill? Dime, a ver. Es la sede antigua del Ministerio de Educación. A ver, dime, ¿dónde fue tomado esto? ¿Conoces esa edificación o no, chicos? ¿Nadie? Esto está en la avenida Bancay. Ujú. Hoy forma parte del Poder Judicial este edificio, pero en esos años funcionó, bueno, que fue creado, construido como la sede, una de las sedes gemelas del Ministerio de la Educación. Un edificio gemelo, la idea del gobierno era que había incluso presupuesto determinado para eso, se había hecho incluso el zanjón al frente de este edificio. Están los dos edificios, uno frente al otro, separado por la avenida Bancay. Profe, ¿qué pasó con el edificio gemelo? Bueno, se había hecho ya el zanjón para establecer, ¿no?, las bases, ¿no?, de la edificación. ¿Y qué crees? Era 1953. ¿Qué había pasado en el mundo, chicos, en ese año? Había llegado a su fin, ¿qué cosa? Nuestra época de bonanza. ¿Qué había ocurrido, qué había ocurrido, chicos? Piensa, saca tu cuenta, ¿qué había pasado en Asia en ese tiempo? Se firmó entre el gobierno norcoreano y surcoreano, ¿qué cosa? El famoso armisticio. ¿El armisticio de qué? El armisticio de Compiègne, chicos. Ahí está. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tener en cuenta, chicos, aquí, es que este armisticio, ¿no?, que se va a firmar entre los dos gobiernos, eh, va a paralizar la exportación de materias primas por una buena cantidad de semanas. Nuestro país estaba acostumbrado a recibir una gran cantidad de ingresos económicos y de pronto, ¿no?, viene la caída. Entonces, no se pudo terminar, por ejemplo, el edificio gemelo, se dejó el zanjón todo abierto
y los comerciantes migrantes, sobre todo, decidieron comprar ese espacio de terreno al Estado y se decidieron ahí colocar, ¿qué cosa? Su centro comercial y le llamaron El Hueco. Ujú. Justamente porque la construcción, ¿no? Que se iba a hacer había generado una gran zanja, ¿no? Que parecía justamente esto, un hueco. Por eso ahí aparece el centro comercial El Hueco. Ujú. Y miren, aquí está el momento, ¿no? El momento en que se construye, se está terminando en el primer edificio. Ahí está. Ahora, si hablamos de otros hechos del gobierno de Odría, por ejemplo, hay una obra que es la principal de su gobierno. Viene a ser esto, chicos. Dime, ¿qué cosa es esto? Vamos, vamos, dime. No es que no conoces, ¿no? Al ojo. Ojo, ahí es esto. ¿Qué edificio es? ¿Qué edificación, chicos? Una fotografía de la época. Miren cómo eran las viviendas, ¿no? En ese tiempo en Lima. Y ese es el Estadio Nacional, chicos. Ese es el Estadio Nacional. Una obra que era necesario por parte del gobierno. ¿Por qué, profe? Para poder entretener así a la población. Claro. Recuerden que estas grandes obras, ¿no? Que involucran, ¿no? Una gran pasión, sobre todo por el deporte, habían sido mal utilizados a lo largo de la historia. Bueno, tenemos también, chicos, la reconstrucción que se hace durante este tiempo de la ciudad del Cusco. A raíz de un terremoto en 1950, ¿no? Casi 8 meses se toma, ¿no? La reconstrucción de un gran número de viviendas en la zona. Ahora, se creó también durante su gobierno el Centro de Asistencia Social llamada María Delgado de Odría. Lo dirigía justamente su esposa, la primera dama. Y una de las primeras alumnas de María Delgado de Odría fue justamente María Elena Moyano. Sí, María Elena Moyano. Ella se va a formar desde muy niña en este centro de asistencia social llamado María de Odría. Bueno, y por otro lado también, chicos, durante este tiempo, mira, aquí tenemos una imagen más del Estadio Nacional. Miren quién es este personaje. Este es un magnate, chicos. ¿Qué? ¿Un magnate? Sí. Lo que pasa es que durante este tiempo en el Perú se va a terminar capturando a una flota pesquera, ¿no? Propiedad de Aristóteles Onassis. ¿Quién era este personaje? Un empresario, un gran empresario, un hombre de negocios. Pero sus acciones obviamente terminan afectando, ¿no? A varios empresarios peruanos. Aquí lo tenemos, mire. Este polaco tenía como amante. ¿Mm? Aquí tenemos a su amante, mire. Y aquí tenemos a su esposa. ¿Qué? ¿Qué, profe? ¿Qué? Sí, muchachos. Eran gemelas. Sí, así es. Una se llamaba Lee y la otra se llamaba Jackie. Sí, así es. ¿No? Una era su esposa y otra era la amante. Un escándalo, ¿no? ¿Por qué? El Perú tiene que ver con ese escándalo, chicos. Pero ¿por qué? Profe, Perú siempre con este tipo de escándalos, ¿no? Lo que pasa es que cuando se termina capturando, ¿no? La flota de este tal Aristóteles Onassis en el Callao, él estaba en su yate privado, ¿no? Su flota pesquera estaba, ¿no? Haciendo la labor, ¿no? De extraer nuestros recursos marinos, anchovetas sobre todo, eh, y interviene la marina, su flota y también a su yate privado. Lo encontrábamos con quién?
con quien pensaba todo el mundo que era su esposa. Pero no daba la luz de que no era su esposa, era su cuñada, no su amante. ¿No? Al final su esposa se presenta, un escándalo tremendo, ¿no? Pero bueno, y su cuñada, ¿sabes quién era? Su cuñada era la novia de este personaje. Miras, aquí está. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que también se ve, ¿no? Afectado. Tú lo conoces, ¿ah? Lo van a matar en su automóvil. Es un hombre de poder, mucho poder político en Estados Unidos. Muy bien, claro. John F. Kennedy, chicos. Imagínate, claro. El presidente de los Estados Unidos, ¿ah? ¿Mm? Su novia era la amante de este gran magnate. Imagínate, así es. Entonces, el Perú siempre se ve en escándalos, ¿no? Como esto, pero bueno, bueno. Quiero que veas esta imagen que representa justamente a la Lima de ese tiempo. Era la Lima de ese tiempo. Profe, ¿qué distrito es ese? ¿El Agustino? Bueno, no, esto no es el Agustino. Esto es Barrios Altos. Esta es la imagen de Barrios Altos. Esta es la imagen también de Barrios Altos. Y esta calle aquí es del Rímac. Y aquí tenemos también el Cerro San Cristóbal. Y este es el distrito del Rímac. ¿Sí? Empieza a poblarse, ¿no? El Cerro San Cristóbal. Empiezan a construirse, por ejemplo, este tipo de viviendas, ¿no? Y también la concentración de personas en estos pequeños espacios era brutal, chicos. Ahora miren por aquí. En 1959, Odría fue presionado por el gobierno de los Estados Unidos para convocar elecciones y fue presionado por el gobierno norteamericano para invitar en estas elecciones a quién, a Lapra. Por eso es que Odría no promete ante la prensa que no va a perseguir más apristas, ¿no? Que necesita hablar con Haya. Y es así como Haya vuelve de Colombia, la embajada de Colombia. Y Odría ya había dado, ¿no? El anuncio al proceso de elecciones, estaba convocando elecciones, ¿no? Creo que 7 meses después iban a llevar a cabo estas elecciones. Así es. Ese es el contexto, chicos. Y bueno, hablando de estas elecciones, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más de esas elecciones, pero mira, esa fotografía, qué me indica, chicos? Son las elecciones de 1956. ¿Notas algo extraño? Aquí lo novedoso, mejor dicho, no lo extraño, ¿no? Sino lo novedoso era presencia de mujeres en este proceso, que por mucho tiempo había sido un proceso únicamente agrupado, ¿no? A favor del sector masculino. Elecciones presidenciales donde la mujer hace por primera vez el ejercicio de, ¿qué? De su voto. Así es. La etapa de la convivencia, chicos. Política o simplemente en la convivencia, es el nombre que se le da al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. La semana pasada habíamos hablado de su primer gobierno, ¿recuerda? Sí, la semana pasada ya habíamos hablado nosotros de su primer gobierno. Ahora nos toca hablar del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Profe, ¿su segundo gobierno? Sí, su segundo gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a este se le llama la convivencia, chicos? A ver, piensa, ¿por qué a este periodo se le llama así? La convivencia. A ver, un minutito, chicos, mientras me van respondiendo. A ver, opiniones, ¿por qué la convivencia? ¿Por qué poner ese nombre, chicos? Convivencia. Nada, nada. Se le llamó la convivencia porque es una etapa justamente donde dos grupos políticos van a
aliarse. Es una etapa de alianza, por eso se llama la convivencia. Son grupos antagónicos. O sea, no se pensaba, ¿no?, que estos dos grupos, por ejemplo, pudiesen, no sé, por ejemplo, no había la posibilidad de que estos dos grupos pudiesen convivir en un periodo de gobierno. ¿De qué grupos estoy hablando? A ver, tú los conoces, ¿ah? A ver, ¿de qué grupo estaría hablando? Ya, a ver. Muy bien, el APRA, muy bien, Giselle, muy bien por ahí. Giselle, muy bien por ahí. García, el APRA, ya, uno es el APRA. Exacto, muy bien, uno es el APRA. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro grupo político? A ver, la burguesía, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a explicar esto. El APRA representaba a la oligarquía peruana. El APRA era aparte de ser un grupo político, chicos, y debes haber de repente escuchado esto, espero que sí, toda la zona norte de la costa, antes de que aparezca Acuña y su partido, todo esto era una zona de apristas, ¿ah? Trujillo sobre todo. Pero ¿sabes qué tenían los apristas ahí? Haciendas. Eran dueños de grandes latifundios. Por lo tanto, el APRA representaba a la oligarquía peruana. Esa oligarquía peruana representada en el APRA va ahora a unirse, va a aliarse a quién? A Prado. Aquí lo tenemos, a Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Ahí está. Profe, ya está anciano, sí. Un hombre de avanzada edad para la época. ¿No? Pero, ¿sabes? Su eslogan era fácil. Vota por él, tú lo conoces. Claro, pues, ya había sido presidente del Perú, ¿no? Y había quedado bien parado en su primer gobierno, recuerdo. Además, su padre había sido 2 veces presidente del Perú, pues. Su familia, dueño del Banco Popular, dueño del Banco Industrial, su hermano mayor, un gran político, Javier Prado, su otro hermano, Jorge Prado, también político. Imagínate. Por eso es que tiene mucha trayectoria, ¿no? Pero no basta eso. Cualquier genio en la política, chicos, se daba cuenta que quien ganaría las elecciones de 1956 sería aquel candidato que lograse captar los votos apristas. Y aquí vamos a la interpretación de esto. Se llama convivencia porque el nombre aparece acuñado, ¿no?, por el diario El Comercio, ¿no? Un diario de la familia Miro Quesada, para referirme a un periodo de alianza entre Manuel Prado Ugarteche, que representaba a la burguesía, al sector de los empresarios y comerciantes, y el APRA, que representaba un grupo político de izquierda y además de esto, parte de la oligarquía. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos al contexto primero. 1956, ¿qué está pasando? Se está desarrollando la llamada Guerra Fría, muy bien. Y en 1959 hay un hecho muy importante que ocurre. ¿Cuál, profe? Se da el triunfo, se da la victoria de la Revolución Cubana, chicos. Triunfa la Revolución Cubana en el 59. Claro, se destituye del gobierno a Fulgencio Batista, este dictador pro-norteamericano, y al poco tiempo Fidel Castro es quien asumiría la presidencia de nuestro país. Bueno, la presidencia de Cuba en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la Revolución Cubana con el gobierno de Prado? Bastante. Veamos por aquí. Aquí lo tenemos a Prado y tenemos a este personaje. ¿Quién era él, muchachos? Ya te había mostrado su rostro hace unos instantes. Era el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo. ¿Cómo se llamaba ese presidente? John F. Kennedy. Ahora vamos a ver por qué Kennedy, ¿no?, se entrevista con el presidente peruano. Primero que nada, hablemos de cómo llega al poder Prado.
En esas elecciones de 1956 se presentaron como candidatos los siguientes personajes. Por un lado, Manuel Prado, que tiene el respaldo de su familia. Su familia termina incluso financiando todo su proceso electoral. Recuerden, eran dueños del Banco Industrial, un banco muy grande para la época, y el eslogan de su campaña es: tú lo conoces, vota por él, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Fernando Lavalle, el otro candidato, abogado de profesión, encabezó el grupo político de Unidad Nacional. Este partido, recientemente naciente, miren, el partido, por ejemplo, Unidad Nacional de Fernando Lavalle, va a contar con el apoyo inicialmente de Odría, ¿no? Incluso el Partido Demócrata Cristiano también lo va a apoyar y van a formar una coalición nacional. Pero Hernando Lavalle sabía muy bien que si él no lograba captar los votos apristas, podía perder todo. Y el otro personaje, ¿quién es? Fernando Belaúnde Terry, chicos. Un joven arquitecto peruano, que bueno, va a ganar renombre. Aquí lo tenemos, en ese Hernando Lavalle. Y aquí está el joven Fernando Belaúnde, chicos. Este arquitecto había ganado nombre, presencia, por ejemplo, en la política, cuando se enfrentó a la dictadura de Odría. Profe, la dictadura de Odría, claro, en estas campañas electorales el gobierno de Odría trató de frenar la llegada de Belaúnde al poder, así que se negaron a inscribir su partido, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, que era una institución que estaba controlada por el ejército y el gobierno de Odría, le negaron ese derecho. Belaúnde hizo público esto. Es el Jurado Nacional de Elecciones que no me deja participar en la vía política. Bueno, al final la presión de los medios de comunicación hacen que el jurado acepte que había cometido una equivocación y se remediase todo esto. Así es. Belaúnde dirigía un grupo político muy poco conocido, el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Más adelante se convertiría en este partido, Acción Popular. Así es. Ahora, chicos, una pregunta. ¿Quién crees que venció en estas elecciones? A ver, ¿qué resultados generan las elecciones? Las va a ganar Prado, las va a ganar Prado, pero con el apoyo de Aprista. En primer lugar, debemos recordar por qué Aya de la Torre no postula a la presidencia. ¿Por qué, chicos? A ver, ¿por qué un candidato aprista no es aprista? Piensa un poquito y responde. A ver. A ver, muchachos. Fácil, muchachos, porque el artículo 53 de la Constitución del año 33 de ese tiempo establecía que los partidos políticos que habían sido fundados en el extranjero no podían participar en esta vía. Entonces, en ese dilema, ¿no? O en ese contexto, muchachos, es Ramiro Prialé, un líder aprista, secretario general del Partido Aprista Peruano, quien termina negociando los votos apristas a cambio de la legalidad del APRA. O sea, el APRA era un partido ilegal. Lo que haya y todos los apristas querían es que el APRA vuelva a ser un partido legal. Entonces le decía, ¿no? En acuerdo del APRA iba a ser lo siguiente: te apoyo con votos, todos los apristas vamos a votar por ti, llegas al poder y me vas a dar la legalidad. Hernando Lavalle fue el primero en acercarse. Cuando Ramiro Prialé le dice, ¿no? Te voy a apoyar con votos, Hernando Lavalle le dice, necesito esos votos. Víctor Raúl le dice, si hoy llegas a ser presidente, ¿en cuánto tiempo nos dará la legalidad política? Y ahí es donde Hernando Lavalle comete un error. Hernando Lavalle fue muy sincero y dijo, esto va a tomar tiempo, ¿no? Va a demorar siquiera unos 6, 7 meses, ¿no?
Bueno, Aya dijo, no, mucho tiempo, no voy a pensar en eso. ¿Y sabe lo que ocurrió, chicos? Cuando se entrevistan con Prado, ¿no? Ramiro Prealé le dice, Prado, y si hoy llegas a la presidencia, ¿cuánto tiempo te demorarás en darnos la legalidad? ¿Sabe lo que dijo él? Si llego hoy a la presidencia, a lo máximo, un día después de haber asumido el cargo de presidente, ustedes están dentro del plano legal. O sea, prometió solucionar ese problema de forma inmediata. Eso le convenció a Ramiro Prealé y también a Aya, que estuvieron de acuerdo con apoyar a este candidato. Así es, chicos. Entonces, el pacto era simple, ¿no? Los apristas iban a apoyar a Prado a llegar al poder y cuando termine el gobierno de Prado en el 62, Aya volvería a presentarse como candidato, esta vez legal, y Prado y sus amigos de la burguesía nacional apoyarían al APRA a llegar a la presidencia. Es todo un pacto por aquí. Esta imagen, esta fotografía, chicos, es importantísima. Entonces, ¿qué es esto? Esta imagen, muchachos, representa, miren, ¿quién es él? Vamos, dime, ¿quién es él? A ver. Él es Aya. Ya, él es Aya, muy bien. Y ahora quiero que me digas quién es este personaje, que está a su costado. A ver, ¿lo conoces? Es Odría, chicos. Profe, que el hombre que tanto había perseguido al APRA está junto al líder aprista, ¿sí? Entonces Odría también estaba preocupado, chicos. Entonces, ¿por qué? Ya está bien, Prado va a ganar los votos, pero vaya, mira lo que decía Odría ayer. Yo necesito que el siguiente candidato garantice que no va a haber ninguna investigación sobre mi gestión como presidente. O sea, eh, aquí, muchachos, Odría no quería que lo investiguen, no querían que lo procesen por nada, ¿no? El siguiente gobernante debería estar de acuerdo con esto, ¿no? Por eso se reúnen con Prado. Así es. Así es como Prado, Odría y Aya están comiendo juntos. ¿En dónde? En Monterrico, en la casa, una de las casas de Odría, chicos. Ahí está. Este es el famoso pacto de Monterrico. ¿Cuál es el pacto? A ver. Aya le iba a brindar apoyo a Prado para que llegue a la presidencia con votos. Prado llegaba a la presidencia y devolvía la legalidad a la. Ese era el acuerdo. Pero Prado no investigaría nada del gobierno anterior. Ahí está. Veamos qué es lo que pasa en este gobierno, ¿no? Miren las elecciones presidenciales. Miren lo que pasó en las elecciones. Encabezando la lista, Manuel Prado Garteche, con el Movimiento Democrático Pradista, partido que él había creado, obtuvo el 45.7% de los votos. El joven arquitecto Fernando Belaunde obtuvo el 36.7% de los votos y Hernando Lavalle obtuvo solo el 17.8% de los votos. Otros candidatos obtuvieron menores cifras, ¿no? Pero estos son los más trascendentales. Aquí, muchachos, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tener presente, ya está, tenemos a Prado como vencedor. Prado ha vencido en las elecciones. ¿Cómo le fue el aspecto económico a Prado? Nuestra economía, chicos, durante este tiempo va a terminar siendo muy cuestionada. Sí, el gobierno de Prado, por ejemplo, va a mantener
fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos. Y esa política norteamericana, una política liberal, Estados Unidos podía vender la cantidad de productos que quisiera obviamente, eh, en nuestro país. Y lo mismo podíamos hacer nosotros, ¿no? En territorio norteamericano. Pero a un crítico al gobierno de Prado, justamente aquí tengo una imagen de él, ¿no? Pedro Beltrán Espantoso. A ver. Pedro Beltrán, aquí lo tenemos, de la derecha, chicos. Él comenzaba a criticar a través del diario La Prensa la gestión del gobierno de Prado. ¿Mm? Y Prado, muy vivo, le dice, muy bien, entonces, si tanto cuestionas, ¿no?, cómo desarrollo yo mis medidas económicas, ¿por qué no te conviertes tú en mi ministro de Economía? Trabajas para mí y me demuestras, ¿no?, cómo se debería trabajar. Así es como Pedro Beltrán Espantoso, de ser el principal crítico, ¿no?, al gobierno, pasó a ser, ¿no?, parte de este sector. Así es. Incluso recibió el cargo de premier. Ahí está, no olvides de eso. Ahora vamos a ver qué hizo Beltrán durante este contexto. Aquí tenemos, miren, aquí lo tenemos a Beltrán, explicando uno de sus proyectos. Y bueno, recuerda que una de las medidas que adoptó, por ejemplo, Pedro Beltrán es aumentando los aranceles a Estados Unidos. Esto también genera, obviamente, el aumento de los aranceles norteamericanos para nuestros productos. Miren, muchachos, miren esto. La empresa Sauder Perú, una empresa minera que ya hemos visto que llegó en tiempo de Odría, se dedicó a extraer una gran cantidad de cobre, incrementó sus inversiones, ¿no?, colocó incluso pequeñas empresas subsidiarias a ella. Y es así como se vivió, ¿no?, los primeros 2 años del gobierno de Prado. Ahora, nuestra economía iba en crecimiento. ¿Mm? Es más, también teníamos otra inversión, la Cerro de Pasco Copper. Mientras nuestra economía iba mejorando en el aspecto minero, a Prado todavía le preocupaba algo. Prado quería todavía algo. Quería que nuestra economía siga creciendo. Y lo vamos a aprovechar. Miren, tenemos este sistema de irrigación San Lorenzo. Este aprovecha las aguas del río Quiroz construido durante este tiempo y se produce el boom pesquero, chicos. Este se le empuja a nuestra economía. El boom de la harina de pescado, no te olvides, el boom de la anchoveta. El hombre que va a terminar generando grandes ingresos económicos y se va a convertir en el llamado rey del pescado en este tiempo es Luis Banchero Rossi. Aquí lo tenemos justamente de negro, bastante alegre, el llamado rey del pescado. Y Chimbote en esos años se va a convertir en el principal puerto pesquero, superando el Callao. Y aquí tenemos, miren, esta es una infografía acerca de la muerte, ¿no?, de este gran empresario, ¿no?, Luis Banchero Rossi, ¿no?, que fue asesinado. Hay teorías, ¿no?, que hablan de que fue uno de sus socios, ¿no?, alguien a quien debía dinero. Hay otras teorías que hablan de su secretaria, ¿no? Al final fue un crimen que nunca se esclareció, chicos. Y bueno, en el aspecto político, el gobierno de Prado va a tener también sus propias características. Por ejemplo, a nivel político, la mayoría de críticos al gobierno
en este caso, ¿no? Al gobierno de Prado, va a terminar siendo la familia Miró Quesada y el Diario del Comercio. Su principal crítica va a llegar de ellos. Bueno, también debemos tener en cuenta, chicos, la política del gobierno de Prado va a ser de reforzar las relaciones diplomáticas, sobre todo con otros países del mundo. Ahora, miren, aquí tenemos un personaje de repente bastante conocido por ti, ¿no? Tú que sobre todo manejas dinero. Este personaje aparece, su rostro, en un billete, en el billete de 20 soles. Muy bien, claro. ¿De quién estamos hablando? Ahí está Jara. Jara lo reconoce, muy bien. Ahí está. Ujú. ¿Quién es? Raúl Porras Barrenechea, historiador diplomático del Perú. Pero ¿qué pasa en ese contexto? Era 1962 y los países de la OEA se reunían y él era nuestro representante. Pero ¿y para qué se reunían? Cuba había decidido encaminarse al socialismo. Por lo tanto, la posición de Estados Unidos era expulsar a Cuba de la OEA. Aquí está nuestro representante, ¿no? Que apoya justamente este voto de expulsión. Y aquí tenemos a alguien que defiende, ¿no? Cuba y se opone a la decisión por parte de la OEA. ¿De quién estamos hablando, chicos? ¿Quién es él? A ver, yo sé que tú lo conoces. Médico argentino, participó en la Revolución Cubana junto a Fidel. Por su dejo argentino le llamaban como el Che. ¿De quién estamos hablando? Ernesto Guevara, muchachos. Ahí está Ernesto Guevara. Uh-huh. Al final, recuerden, se toma la decisión de expulsar a Cuba de la OEA. Así es. Recuerda, esto se hace ¿por qué? Porque estaba siguiendo una línea política económica socialista y se estaba alejando obviamente del sistema capitalista. Uh-huh. Por aquí tenemos, miren, justamente una plana, ¿no? De lo que anuncia. Justamente fue esto, ¿no? Del retiro de Cuba de la OEA. Ahora, profe, no, nosotros terminamos rompiendo todo tipo de relaciones con la Cuba revolucionaria de Castro, sí. Más bien nosotros mantuvimos el apoyo a quién, el apoyo a aquellos cubanos uh-huh, que eran contrarios al régimen de Castro. Ahora, en ese tiempo, Estados Unidos, chicos, está impulsando algo que se llama la Alianza para el Progreso. ¿En qué consiste esto, profe? Es una serie de medidas económicas que un país podía, ¿no? De repente podía llevar a cabo para mejorar, para terminar dando algunas reformas, chicos. Uh-huh. Profe, una pregunta. ¿De qué reformas? Por ejemplo, Estados Unidos tiene temor. El temor más grande durante la Guerra Fría, ¿cuál es, chicos? Dime, ¿cuál es el miedo que tiene Estados Unidos en la Guerra Fría? Por eso intervino en Vietnam, por eso intervino en Corea. A ver, ¿cuál es el temor de Estados Unidos en ese contexto? Que el socialismo se expanda, chicos. Por eso interviene en Corea, por eso interviene en Vietnam. Oye, pero al final no funciona. Cuba ha logrado ahora convertirse en un estado de qué tipo? Socialista. Los Estados Unidos dice, yo no puedo permitir que se genere un efecto dominó. Efecto dominó no entiendo. Es decir, Estados Unidos no podía permitir que lo mismo hagan países como por ejemplo Perú, Colombia, Ecuador o Bolivia. Si Cuba se ha vuelto un estado socialista, va a ser la única ovejita negra de América. La única. El Perú no debe adoptar ese tipo de medidas. Y saben, por eso es que el presidente Kennedy impulsa bastante esto de la Alianza para el Progreso. Es decir, él estaba dispuesto a darnos un apoyo económico para poder financiar, por ejemplo, la adquisición de algunas obras. Ahora, veamos por aquí algunos hechos más. En el aspecto social, por ejemplo, el gobierno de Prado va a vivir un problema. Una rebelión campesina en la zona de Lares y la convención dirigido por este hombre, Hugo Blanco. Estudiante universitario, ex líder obrero, eh,
Aquí lo tenemos, miren. Él encabeza esta llamada revolución o eh, rebelión campesina en el Cusco, chicos. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se están rebelando los campesinos? La influencia en la revolución cubana, chicos. Los campesinos en Cuba, ¿qué han recibido? ¿Qué exigían al gobierno y qué les ha dado Castro? Reforma agraria. Les han dado tierras. Entonces, el tema de la reforma agraria genera efectos en nuestro país. Que los campesinos también quieren, ¿qué cosa? La entrega de tierras. Hugo Blanco es la figura, ¿no? La figura que representa esto. Entonces, para evitar, ¿no? Una mayor agitación social, una mayor protesta, el gobierno tiene que tratar de calmar todo este movimiento rebelde. ¿Qué es lo que hace el gobierno peruano? Termina impulsando, chicos, la creación del Instituto de la Reforma Agraria y Colonización. Aquí está. El objetivo era poblar, colonizar la selva y darle también territorios, ¿no? A estos grupos no beneficiados. Entonces se crea este Instituto de la Reforma Agraria y Colonización. Un instituto que al final no tuvo, ¿no?, un gran valor porque nunca llegó a ser establecido oficialmente. Así es. Bueno, en el aspecto de las obras y otros hechos, por ejemplo, tenemos la construcción de la central hidroeléctrica Machu Picchu, la creación, por ejemplo, del Banco de Viviendas, ¿no?, Mutual. Aquí tenemos esta gran obra, la central hidroeléctrica Machu Picchu. Se crea también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sí, y se crea esto. Bueno, hay mucha diferencia entre estas dos fotografías, chicos, del antes y el después. ¿Quién iba a pensar que aquí se iba a establecer o ubicar? Además de esto, como te dije, se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ahí está su eslogan. No te olvides, esto es la unión de un grupo de oficiales del ejército, otro grupo de la Fuerza Aérea y otro de la Marina. Se unifican las fuerzas policiales, pero bueno, en esta institución, ¿no? Además, se promueve bastante la educación. Prado recordaba a su primer gobierno. En su primer gobierno, Prado, ¿qué es lo que había hecho? Mejor dicho, en el primer gobierno de Prado, ¿qué es lo que se había hecho, chicos? Se había impulsado la ley de educación gratuita a nivel secundario, todo secundario, para varones y mujeres. Y su padre, ¿qué había decretado? Su padre había dado ley de educación primaria gratuita y obligatoria para varones y mujeres de primer y segundo año. Por eso aquí es el boom, es la etapa donde las universidades van a estar en boom. ¿Sí? Van a aparecer 12 universidades en ese gobierno, 12. ¿Sí? Algunas obviamente particulares, como por ejemplo la Universidad de Lima, la Universidad Cayetano, la Universidad, por ejemplo, Agraria. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué más? Como te dije, se estableció la ley de educación gratuita a nivel secundario para varones y mujeres en todos los niveles. Y aparecen, por ejemplo, por primera vez las academias preuniversitarias también en Lima. Ahora, ¿cómo llega al fin el gobierno, ¿no?, de Prado con un golpe de Estado que el ejército promueve al mando de Ricardo Pérez de Godoy? Muy bien, chicos. Al final, solamente faltaban 10 días para que termine su gobierno. Igual, el golpe de Estado, ¿no?, Eh, se dio. Así es como, así es como termina el segundo gobierno, en este caso de Prado García, su segunda etapa como presidente. Muy bien, y así terminamos, chicos, ¿no?, esta parte teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. A ver si me ayudan por aquí. Dice, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero se desempeñó como ministro de gobierno
policía e hizo frente a una difícil situación creada por la oposición aprista y el peligro de una huelga parlamentaria, alentado por el sector agrominero exportador opuesto al control de cambios decretado por Bustamante y enemigo del aprismo, encabezó un golpe de Estado desde Arequipa. Ya está. Tomando en cuenta que el gobierno de Profesor Bustamante está. El texto anterior realiza una reseña bibliográfica breve sobre el personaje de la historia peruana alrededor de la mitad del siglo XX. Dicho personaje indique qué enunciado es correcto. A ver, ¿cuál es un enunciado correcto aquí, chicos? A ver, a ver, a ver. A ver, no puede ser la A, obviamente. Ujú. Tampoco puede ser la C. Aquí la respuesta, chicos, sería la D, pues. Dirigió un gobierno pro-oligárquico con prácticas populistas. Ahí está, miren la pregunta número 2, dice, en el periodo republicano peruano tuvo un comportamiento pendular, alternado entre regímenes civiles y gobiernos militares. Esto no solo se vivió en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Establezca la característica en común del gobierno encabezado por Sánchez Cerro, 1930 al 33. Ya, 1930 al 33. Listo, a ver, vamos chicos. Uno dice, se vieron ampliamente beneficiados económicamente por la coyuntura internacional. Ya, dos, defendieron los intereses de la oligarquía encabezada por los hacendados. ¿Mm? Ya, encabezaron los regímenes autoritarios, represores de partidos populares. Ya, muy bien, esa es una premisa, ¿no? Esa es una de las que va. Impulsaron medidas económicas proteccionistas siguiendo el modelo keynesiano. Recuerden que Odría no hace eso. A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Dos y tres. Ambos defienden a la oligarquía o en todo caso pertenecen a este grupo político. Está. Cuatro. Delegación extranjera del Perú. Llegó al Perú en 1950 para asesorar al gobierno en la implementación de política liberal orientada a nuestra economía hacia la libertad de comercio y los incentivos de la inversión privada. Es conocida como, a ver, ¿cómo se llama esto? Eso es la misión Klein, muchachos. Está muy bien. Y bueno, vamos con la pregunta 4. Dice, desde un principio la Junta intentó sofocar la vida política, quebrantando sistemáticamente las garantías individuales. Hubo violación de domicilio, se detuvo y expulsó un gran número de dirigentes políticos, tanto apristas como comunistas. Una ley de seguridad interior de la República suspendió las garantías de todos aquellos que intentaban combatir el régimen. La Junta Militar gobernó hasta 1950, año en que Odría bajaba al llano y convocó elecciones encargadas de poder gente honoraria. Muy bien.
Listo, chicos. A ver, el texto podemos concluir correctamente qué cosa. A ver. A ver qué marcamos aquí, chicos. La respuesta es la B. Claro, se deduce que justamente la ley de seguridad interior permitía restaurar el orden democrático y social, pero perjudicó a quién, a las libertades, obviamente, de las personas, ¿no? Muy bien, pregunta número 5, dice, coyuntura exterior que favoreció el crecimiento macroeconómico del el Estado peruano durante el ochenio, y que a su vez reflejó la dependencia del capital extranjero y de nuestra economía supeditada al contexto mundial. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, muchachos, vamos, ¿qué marcamos aquí? ¿Cuál es el contexto? Fácil, ¿no? El contexto viene a ser la guerra de Vietnam. No, estamos en Odría. Eso es Corea. Ya está. Respecto al ochenio, indique cuáles son verdaderos o falsos según corresponda. A ver, la prohibición del concurso de partidos políticos y el encarcelamiento de su único opositor, Ernesto Montañez, facilitaron su elección como presidente constitucional. Claro que sí. La aplicación de métodos coactivos para afianzar el gobierno fue inevitable y constante. ¿Mm? Eh, con el lema de hechos y no palabras, y gracias a su coyuntura exportadora favorablemente, la guerra de Corea emprendió un vasto plan de obras públicas. Ya. 4, ¿se produjo un decrecimiento de la población, de la producción cuprífera? No, más bien aumenta la producción, chicos. Aumenta. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la D, ¿no? Claro, verdadero, falso. Ahí está, miren. La misión de Beltrán era poner en orden las finanzas, equilibrar los presupuestos, estabilizar la moneda, que logró, no sin antes adoptar medidas antipopulares como el alza de la gasolina, el recorte de los subsidios, ¿no? Y el aumento moderado del cargo tributario. Entre los años de 1959 a 1961 se produjo una considerable recuperación de la economía, además de una, además de una mayor demanda de productos de exportación, tales como los derivados de la pesca, el algodón, el azúcar, el petróleo crudo, ¿no? El plomo, otros minerales. Las exportaciones de 1959 llegaron a 314 millones de dólares, pasando en 1960 a 540 millones. En particular, la industria pesquera tuvo un punte espectacular. Todo lo sustentado anteriormente describe la política. ¿Qué política, chicos? ¿Y de qué gobierno? A ver, 59, 61, ¿qué gobierno? ¿Quién está gobernando ahí? Es Prado, ¿verdad? Ujú. Ahí está, Manuel Prado Garteche, y por lo tanto su política era de corte conciliadora. Muy bien. A ver, con respecto al boom de la harina de pescado iniciado durante el segundo gobierno de Manuel Prado, ujú, establezca cuáles son las afirmaciones correctas. A ver, su principal motor, Hugo Blanco. No, Hugo Blanco promueve la rebelión en Lares y la convención, la rebelión campesina. 2, esta se desarrolló para satisfacer la demanda de alimentos de la industria ganadera. Sí, las aves sobre todo, ¿no? No generó ningún progreso social en los aspectos obreros.
A ver, chicos. ¿No generó ningún progreso, Prado? Claro que sí, ¿no? Claro, ya hemos hablado de esto, muy bien. Tuvo como principal eje de desarrollo en la provincia de Chimbote. A ver, el boom pesquero. Claro que sí. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí, chicos? A ver, miren. Ocho dedos, muy bien, claro. 9. El Instituto de la Reforma Agraria y Colonización se creó con el objetivo de, el objetivo era evitar mayores revueltas no agrícolas en el sur. A ver, a ver, a ver. Frenar el avance de guerrillas como el MIR en el sur del país. Ujú. Ya, claro, esta es la respuesta, muy bien. Profe, ¿qué cosa es el MIR? El MIR, chicos, también se le llama APRA rebelde. Es un grupo de apristas, ¿no? Que no aceptaron la idea de la convivencia. O sea, ellos rechazaron, ¿no? Una alianza entre Prado, ¿no? Y, por ejemplo, Bustamante. La 10, con respecto a la convivencia política en el Perú, entre 1956 y 1962, indique qué enunciados son verdaderos o falsos según corresponde. A ver, dice, fue un cogobierno entre el aprismo en la década de 1950. Ya, a ver. 2, en 1956 se dio la participación femenina en elecciones generales. Se respaldó políticamente a pesar de la sanción, a pesar de su sanción por la OEA, pero siguió los lineamientos de la Alianza para el Progreso. Muy bien. A ver, ¿qué marcamos aquí? La 1 es verdadero, ¿sí? Claro, 1 es verdadero. En 1956 se dio la participación femenina en las elecciones federales, sí. Claro que sí. Respaldo políticamente, no, más bien ya no hay respaldo, ¿no? Por una posición que prohibía, sobre todo Estados Unidos. Estamos bien, entonces, verdadero, verdadero, falso. Y la última, el Perú siguió los lineamientos de la Alianza para el Progreso. ¿Ya? Eso es falso, chicos. Profe, porque la Alianza para el Progreso no la vamos a tomar en cuenta hasta casi una década después. Muy bien, la respuesta sería la D también. Muy bien, Eva. Muy bien, chicos. Así es como terminamos nuestra clase el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna duda? Háganlo.